Hola gente, ya vuelvo a tener voz, así que vuelvo yo a hacer los sumarios. Aunque si os gusta que lo haga mi mujer, me lo decís en los comentarios, ¿vale? Hoy vamos a charlar sobre un tema muy controvertido: copiar el trabajo de otros. Lo bueno, lo feo y lo malo de copiar, imitar, inspirarse, homenajear o plagiar. Las diferencias, ventajas y desventajas de todas esas acciones, que no siempre son tan malas como suenan. Bienvenidos a 12 pulgadas, el lugar donde verás, escucharás y aprenderás fotografía. Hola a todos de nuevo, bienvenidos a Fotografía en 12 pulgadas, este gran programa de variedades fotográficas que hacemos todas las semanas, todos los jueves a las 8 de la tarde. Y a la semana siguiente, en formato podcast, en casi todas las plataformas. Si nos quieres apoyar, si te gusta lo que hacemos, ya sabes que puedes compartir con tus amigos, en redes sociales, todo esto para que lleguemos a más gente. Y si nos quieres apoyar con más fuerza todavía, te puedes hacer miembro del Club Fotográfico aquí en YouTube y recibiendo a cambio mucho contenido exclusivo. Así que dicho todo, Carlos, hola. Saludos, ya estoy más o menos recuperado. Me alegra ver que ya no lees directamente el guión de la introducción. Ahora lo leo indirectamente. Pero se nota que te equivocas todavía un poquito. ¿Quieres dejar de decirlo eso? Ya no lo voy a leer más. Lo voy a poner aquí un folio escrito así, 5 segundos, 10 segundos. Y cuando lo termine de leer, voy a saludar. Quisieras tú hacerlo la mitad de bien que lo hago yo. La verdad que lo haces muy bien, muy bien. Yo me hubiese sí. trabado muchísimo más, porque es mucha información así del tirón, en muy poco espacio de tiempo y con pocas palabras, para que no aburrir a la gente con nuestras introducciones. Que por cierto, esto va especialmente para la gente del podcast, que sabéis que cuando escucháis el programa, siempre hay una introducción tipo sumario, y los dos programas, el de introducción a la temporada y el programa 3x01, ha tenido que grabar la introducción mi mujer, porque yo no tenía voz, por eso no he aparecido en estos días por los directos. Voto porque lo siga haciendo tu mujer. Iba a preguntar precisamente a la gente del podcast si prefieren que el sumario lo siga haciendo mi mujer o lo siga haciendo yo. A mí me parecían ya demasiadas voces. Yo voto porque sí. Vale, yo por mí encantado, es una cosa que me ahorro, porque a mí mi voz nasal de fisura palatina no me gusta especialmente, así que eso que me ahorro. Pero bueno, no sé si estar de acuerdo. Siempre me pone pegas cuando las 2 veces que le he dicho que me grabe el sumario. Joder. Me ha puesto muchas pegas, pero bueno. Sí. En fin, como sabéis, el programa se emite en directo y en los directos hay 2 secciones. Primero hablaremos de unas cuantas noticias fotográficas que han ido ocurriendo desde la última vez que dimos noticias fotográficas allá por diciembre, y después de eso iríamos con el tema principal. En el caso del podcast va a estar separado. Por un lado va a haber un archivo de podcast con las noticias y por otro lado un archivo de podcast con el programa principal o con el tema principal. A ver cómo funciona eso. Si os gusta así, seguiremos así, y si no, pues volveremos a unir las dos cosas. Bueno, dicho esto, saludado y habiéndonos enrollado y yéndonos del tema totalmente como siempre pasa, vamos al tema principal. ¿Copia o plagio? Bueno, en realidad vamos a hablar de más cosas, no solamente de copiar y de plagiar, sino de copiar, plagiar, inspirarse, homenajear y todos esos términos que están muy relacionados. Fíjate que es un tema que veníamos arrastrando de hace tiempo, es uno de los temas que creo que en la segunda temporada ya lo teníamos entre la lista de posibles temas para hablar de ello, y yo creo que es interesante y que va a ser entretenido, va a ser curioso hablar de eso. Bueno, ¿por dónde empezamos? Todo esto viene en base del aprendizaje, a base de copiar o emular o intentar sacar algo de... Iba a decir de autor, pero es que todo en general. O sea, el ser humano aprende por imitación desde que nace. Y es así. Aprendemos a hablar por imitación, aprendemos a andar por imitación. Incluso eso que dicen que mira a tu hijo que cómo se parece a su padre y tiene los mismos andares. No es por genética, es porque ha aprendido los mismos gestos y movimientos, lo imita perfectamente. Entonces estamos muy acostumbrados a eso y es un muy buen sistema de aprendizaje que no tiene nada de malo. En la Wikipedia, esto lo tengo que leer porque no me lo sé, pone que el aprendizaje por imitación es un tipo de aprendizaje social por el que se adquieren nuevos comportamientos, y añado yo, y conocimientos. Y eso todos lo hemos vivido y lo seguimos viviendo. Es así, incluso en un trabajo nuevo, por mucho que te explique, tú te fijas a los compañeros de cómo hacen las cosas y aprenden más. La gran mayoría de formas de aprendizaje es copiando. De hecho, es más fácil aprender imitando que aprender leyendo, por ejemplo, un libro de lo que sea. Aprendemos más rápido por imitación que por otro sistema. Pero claro, la cosa está en yo, por ejemplo, hace poco tuve una charla, discusión muy interesante con alguien que sigo en la red social de Threads, ¿vale? Él estaba en contra de copiar fotografías de otros y yo le decía que
siempre que no pasemos la línea que divide la copia del plagio, ¿no? o la imitación por aprendizaje o por inspirarse y demás, de lo que vamos a hablar ahora, y pasemos a plagiar o a estancarnos en copiar a los demás, pues no es malo, es una buena manera de aprender fotografía. Pero claro, yo sé, por ejemplo, me pusieron hace no mucho un ejemplo que decía, bueno, y los fotógrafos que buscan una localización, ¿no? Ven una foto que les gusta y buscan la localización en la que se han hecho esa foto y se llevan la foto impresa a ese sitio para copiar al milímetro esa fotografía. ¿Eso qué es? ¿Plagio? ¿Copia? ¿Aprendizaje? Yo creo que de ahí poco aprendes. Aprenderías más teniendo la foto en la cabeza y yéndote al lugar, ¿sabes? E intentar hacer lo que te acuerdas de la luz, o sea, haberla estudiado en tu casa, la iluminación, el encuadre, el momento del día, si es nocturna, si es de amanecer, si es de atardecer, más que llevarte la propia copia y verla e intentar copiarla. Te puedo hacer un símil, ¿no? Es como intentar dibujar un dibujo que tienes al lado, que lo tienes que hacer a mano alzada, o ponerte un papel de calco debajo y repasarlo, ¿vale? O por lo menos yo lo veo así. Creo que se aprende más reteniendo la imagen en la cabeza. Es lo que tú dices, retener la fotografía lo que puedas, intentar averiguar lo que puedas de esa fotografía y después replicarla tú de alguna manera. Bueno, antes de entrar en lo de plagiar y demás, vamos a ver la diferencia, ¿no? En qué consiste cada una de esos términos que he recopilado, ¿no? Está copiar, imitar, inspirarse, homenajear y plagiar. Creo no se me ha ocurrido ninguno más que tenga diferencias con los demás o matices que los haga diferenciarse de los demás, porque al fin y al cabo todo es copiar, en realidad todos son formas de copiar, pero hay diferencias más o menos sutiles entre ellos. Empezamos con imitar. Imitar, replicar una obra, técnica o estilo con o sin consentimiento del autor. Si tú estás imitando cómo trabaja o intentas imitar qué es lo que hace, ¿vale? O sea, es una imitación. Intentas sacar tú de tu propia mano, tu propio ojo, tu propia cabeza, qué es lo que estás viendo. Solo se debe hacer como herramienta de aprendizaje y es muy buena herramienta de aprendizaje. Yo creo que funciona muy bien porque entiendes cómo trabaja el autor e incluso a lo mejor puede llegar a hacerte una idea de lo que pensaba en ese momento cuando hacía la obra, ¿vale? Hablo de obra porque estamos con fotografía, pero puede ser cualquier tipo de obra, ¿vale? Como ejemplo tenemos el reto de imitar a Madoz, que eso lo hemos hecho aquí en el grupo, lo hemos puesto como reto. Este año va a haber otra vez, lo vamos a repetir, que es muy interesante. En ningún momento ninguno de los que presentaron fotografía era una réplica de ninguna foto de Madoz, pero sí el estilo se intentaba llevar a cabo, ¿no? En la fotografía. Entonces, no estamos copiando una foto, no estamos calcando una foto, estamos intentando imitar su estilo. Y digo intentando porque, o sea, para hacer lo que hace Madoz hay que tener mucho conocimiento y es muy difícil, muy complicado. Aquí tengo una foto tuya. Bueno, eso es una roña. No, pero bueno, mira, para hacer esta foto tuviste que ver el trabajo de Madoz, interpretarlo, ¿sabes? Y pensar una idea que se asimilase a esa poesía que hace Chema Madoz en su fotografía. Y la verdad que en su momento el reto fue muy interesante. Se hicieron cosas muy chulas. La gente aprendió un montón. Tanto que nos pidió repetir el reto en las veces que hemos preguntado qué retos os gustaría que hiciéramos en las siguientes ediciones. Lo que estamos diciendo, ¿no? Intentar imitar, intentar estudiar la luz, qué es lo que cuenta, qué mensajes quiere aportar o lanzar y al fin y al cabo algo se aprende. Bueno, el caso es que o sea, no es plagiar, es obvio que no somos Chema Madoz. Lo que pasa es que buscamos, analizamos, estudiamos su estilo en su momento para conseguir hacer este tipo de fotografía y se aprende muchísimo sobre luz, sobre composición, sobre edición y sobre el propio fotógrafo. Aquí tengo otros dos ejemplos tuyos, que es esta fotografía del ave así en movimiento. Estas dos las intenté imitar de Benito. Está muy conocida de José Benito y la he visto imitada y rozando el plagio, en realidad, en algunos concursos. Es el límite donde no tenemos que entrar. Cuando ya entra en llevarte reconocimientos que no son tuyos. No tengo ningún problema de decir, oye, mira, esta foto la he intentado, estuve en el momento dado e intenté, fallé, debería repetirla, porque tiene muchas cosas que no tienen que ver con la foto original. Y la del pájaro, pues oye, pues una pequeña larga exposición, un seguimiento a un pájaro. Es más, se lo dije a él. Cuando la saqué, digo, mira, creo que lo dije plagiado. Digo, mira, te estoy plagiando. Se lo dije con esas palabras, ¿sabes? O sea que... Eso sería imitar, o sea, copiar para poder aprender de otros fotógrafos. Después hay otro término que es el de inspirarse, que tiene bastantes diferencias con imitar, porque a pesar de que como fuente de inspiración precisamente tomas las fotografías, los trabajos de otros autores, en realidad tomas elementos de otros, pero para incorporarlos a tu propio estilo. Digamos que las fotografías que sacas inspirándote en otros fotógrafos tiene más de ti que del otro fotógrafo. Siempre imitas y te inspiras en la temática, el estilo estético, quizás la iluminación, quizás el color. Es una serie de cosas que tomas de uno o varios autores y los haces tuyos. Es decir, yo creo que el factor importante es el hecho de tomar referencias para después incorporarlas a tu trabajo. Y de esas obras que salen tienen más de tu propio
propio estilo y de tu propia manera de trabajar que de las personas en las que estás inspirado. Y hay muchos ejemplos en fotografía. Por ejemplo, el fotocubismo en RAW, ese que yo hago, está inspirado en las pinturas de Picasso. Este retrato es el retrato de Ambroise Vollard, de Picasso. Es un retrato que le hizo a su mecenas por aquel entonces. Y es lo que me sirvió de inspiración para intentar llegar al fotocubismo a través de un RAW en cámara, sin Photoshop, sin fotomontaje ni sin nada. Y conseguí llegar pues a este estilo de fotografía. Tiene más de mí que del autor en el que me inspiré, pero se sigue viendo esas referencias. David Hockney, por ejemplo, otro fotógrafo que hizo fotocubismo muchos años antes que yo, también se inspiró en Picasso para hacer esa serie de retratos y de fotografías en las que fotografiaba algo desde muchos ángulos diferentes y después hacía un fotocollage para darle ese aspecto de fotocubismo. Y otro autor que es interesante conocer, y de hecho me hablaron hace poco de él, se llama Gregory Crewdson y se inspira en el trabajo de Edward Hopper, uno de mis pintores favoritos. La foto que vemos... ¿De la bailarina? No, Edward Hopper es el pintor de la soledad. Una de las fotos más conocidas de él es una que se ve la esquina de una ciudad, de un bar, en el que solamente hay un hombre y una mujer. Sí. Vale, el pintor de la soledad. Sí. Creo que hay una foto intentando emular ese cuadro. Y muy bien conseguido, ¿eh? Hay muchos artistas que han imitado el estilo de Edward Hopper de pintura en sus fotografías. Uno de los más conocidos es Gregory Crewdson, que buscad cuando podáis Gregory Crewdson en Google y tal y echarle un vistazo a su trabajo, a sus imágenes, porque os van a recordar inmediatamente a Edward Hopper y son trabajos muy interesantes. Y hace nada un alumno me habló de este fotógrafo precisamente porque quería inspirarse precisamente en el trabajo que Gregory Crewdson hacía para realizar una serie de fotografías y me pareció un punto de partida muy interesante, sobre todo por la temática que iba a abordar, ese tipo de cosas. Bueno, el siguiente término. Bueno, pues también podemos homenajear o versionar a la gente que admiramos. Acercas tu estilo de forma de trabajar a lo que hace otro para mostrar precisamente tu admiración, ¿no? Tu devoción hacia ese autor. Como ejemplo, está el cuadro de las Meninas de Picasso, que es uno de los más versionados de la historia del arte. Y lo voy a tirar a otro campo también. Yo lo he vivido, pero en la música. Yo he visto cantidad de conciertos de homenaje a grupos que son chulísimos, que va un montón de gente, todo el mundo lo disfruta. Todos sabemos que no es el grupo original, pero entre todos, tanto el grupo musical como la gente que estamos allí, estamos compartiendo esa admiración, ¿no? Por el grupo. Y mola muchísimo. Es lo que tú dices. El cuadro de las Meninas de Picasso dicen que es uno de los más versionados de la historia del arte. Y hay cosas chulísimas. Y en fotografía hay cosas chulísimas. Esto concretamente era una campaña, ¿no? Una campaña de moda del Corte Inglés. No. Esta de aquí, por ejemplo, es de Dalí. Una versión de Dalí, de las Meninas. Y esta es de Picasso, que hizo también su versión de las Meninas. Sandro Miller hizo una serie de fotografías en las que utilizó a su musa, que es John Malkovich. Y lo te lo iba a decir, se parece mucho a Malkovich, pero no es que se parezca mucho. No me atrevía. Es John Malkovich. Y hizo un montón de fotos famosas, de fotógrafos famosos, con el rostro de John Malkovich. Es que mira, esta es maravillosa de Diane Arbus. No conocía yo esta, tío. Bueno, pues la serie completa es una pasada. Es una pasada. Sandro Miller se llama. La serie se llama Malkovich. Claro, ¿en qué consiste un homenaje? En si la inspiración tenía más de tu estilo, de tu forma de trabajar, más de ti que del autor en el que te inspiraba, aquí en el homenaje ocurre al revés. En la obra hay más del autor en el que te inspiras que de tu propio estilo. Lo que pasa es que, claro, llevas la temática del autor, el estilo, la luz, lo que sea que quieras imitar, que quieras copiar, lo llevas a tu terreno. Hay un poquito de ti, pero como Balay, aquí en esta foto hay un poquito de mí, ¿no? ¿No era así el anuncio? Cuando salía ese anuncio... Sale, tío, y un poquito de mí. Pues. No me digas qué parte de ti tiene la lavadora, tío. Eso te iba a decir, a mí me parecía, digo, pero se han sacado un mock y lo han pegado a la lavadora, ¿sabes? Pero ya lo encontrarás. El caso es que en el homenaje hay más del autor del que te copias que de ti mismo. Sería la diferencia entre inspirarse y homenajear o versionar, como tú has dicho. En la música se da mucho y se hacen cosas súper chulas, también homenajeando a otros grupos. Y ya después está el gran término plagiar, ¿vale? Que es básicamente sinónimo de robar, porque es apropiarse de una obra ajena, de una obra de otra persona y presentarla como tuya propia. Ya sea directamente cogiendo la imagen y diciendo que es tuya o imitándola punto por punto, que ocurre entre diferentes disciplinas también, de pintura a fotografía, de fotografía a pintura, de fotografía a tatuaje. Hay 200.000 casos de plagio y de ejemplos de plagio. Y a mí me parece mal. Me parece lo más feo que podemos hacer a la hora de copiar. Copiar tiene muchas cosas positivas, inspirarse, homenajear, aprender sobre todo, pero plagiar es lo peor que podemos hacer. Principalmente porque estás robando, básicamente. Y además
si te pillan, te pueden meter en problemas legales, o sea, te pueden sacar un dinero interesante. Por ejemplo, no sé si os acordáis, durante la temporada pasada creo que fue, salió la resolución del juicio contra Richard Price, que es un tío que hizo una exposición de fotos, pero las fotos no eran suyas, se las había descargado de Instagram. Pero él hizo la exposición. Ganó $90.000. Claro, le denunciaron y el año pasado salió la resolución y le pusieron un multazo. Pero también hay otros casos como el de Jin Kazan y contra Dietzburg. Jin Kazan hizo la fotografía que vemos en pantalla y Dietzburg es un pintor que plagió la obra y vendió ese cuadro plagiado de una fotografía de Jin Kazan por 6.500 euros. Casi nada. En este caso, al parecer, el juicio lo perdió Jin Kazan cuando lo denunció, porque fue el juicio en Dinamarca, me parece, y decían que no incumplía las leyes de plagio, derechos de autor y propiedad intelectual de ese país. Y quizás ahí estuvo el problema. También decían que era lo suficientemente diferente como para no considerarlo plagio. ¿Y qué queréis que os diga? Es el juego de las 7 diferencias, ¿sabes? Tiene ahorita la cosa. Otro caso de plagio. En el WordPress Photo, Solmaz Dariani denunció a Timilian Mann porque había ganado el concurso del WordPress Photo con una serie de fotografías de estilo documental que eran un plagio directo de fotos suyas. Y además, me he ido a un artículo de Fotolari en el que hablaban del caso. Vamos, las imágenes que hablan por sí solas. El plagio es realmente obvio en la fotografía. Están copiadas algunas casi al milímetro. Veo, es robar. O sea, es que no hay mucha discusión en lo bueno o malo que es plagiar, porque es robar la obra de otra persona. Y ya en fotografía, a ver, ¿por qué? ¿Qué ganas con eso? Al final te van a pillar. O sea, Internet... Si es que te van a pillar y encima es muy claro. Encima, queréis abarcar tanto que plagiéis las fotos de fotógrafo, no del vecino, no mía, no una foto mía, no. Van a coger la foto de fotógrafo más refutado que hay en ese momento. Claro que te van a pillar, enseguida te van a pillar. ¿Qué esperas? En fin. Bueno, como he sido jurado así de varios concursos y tal, en muchas ocasiones, ya no siendo jurado, sino viendo otros concursos, que me gusta ver los que salen premiados y tal, en muchas ocasiones veo fotografías que digo, pero, o sea, le han dado un premio a esta que es prácticamente igual que otra que ganó otro concurso de otro autor. O sea, habría que mirar quién hizo la fotografía antes, porque, no sé, ahí yo veo un conflicto que no se preocupa la gente en resolver, ¿sabes? Pero bueno, ahí está la cosa. También me ha pasado una cosa curiosa, que es que me fijé hace tiempo que en varios concursos ganaba una fotografía de un pescador en, no sé, Japón o algún sitio de estos oriental, subido en una barca con una linterna de estas tradicionales, pescando con cormoranes, creo que eran, ¿no? O algún ave de eso. Y vi que en varios concursos ganaban fotografías muy, muy similares. Me puse a mirar y lo que ocurría no es que fuesen plagios unas de otras, ni que unos se hubiesen copiado a otros, sino que eran varias personas que habían ido a un viaje fotográfico en el que el pescador estaba contratado para hacerle fotos. Y claro, con muy poca variación de ángulo y de momento, todos habían hecho prácticamente la misma foto. No es plagiar, no es copiar, pero bueno, no sé, es raro, ¿no? Eso es raro, eso ya es raro. Es raro. No sé dónde encajarlo de todos estos términos, pero es una cosa curiosa. Eso ya es raro, sí. Cuanto menos. En fin, dicho todo esto, el siguiente punto del que queríamos hablar y de lo que yo creo que es más interesante hablar es el tema de copiar para aprender. ¿Qué pasa con eso? Como todos sabéis, porque todos llevamos más o menos el mismo camino en esto de aprender desde que somos pequeños, de que nacemos, nadie nace sabiendo. Todos lo hemos aprendido, todo, menos el respirar y el dormir y comer. Y no voy a decir más, no voy a seguir. Todo lo hemos... Cagar, mear... No lo digas, hombre, no, que estaba quedando muy bonito. Escupir no, yo no sé escupir, tío. Ah, porque no has aprendido. Tienes que aprender, ¿eh? Luego te hago un vídeo tutorial. Vale. Bueno, copiar es el primer paso para muchos artistas. Yo en mi época que intentaba hacer algo, yo lo hacía copiando dibujos y copiando cosas. Era mi manera de... Nunca fui a una escuela de dibujo ni nada, pero yo me entretenía en mi casa copiando. O sea, no me gustaba calcar, me gustaba copiar. O sea, lo que me saliera. Si me salía mal, pues lo volvía a repetir hasta que me saliera mejor el dibujo. Todo eso nos permite estudiar hasta conseguir el resultado buscado. Eso ahora lo explicaremos paso por paso, pero cuando estamos intentando imitar, emular algo, no lo vamos a conseguir a la primera y vamos a tener que estudiar todo lo que estamos viendo para intentar sacar un resultado parecido y todo eso se nos va a quedar. ¿Queráis o no? Se nos va a quedar. Yo lo veo
veo una manera muy efectiva de aprender. Mucho más efectiva que la de leer e intentar, siempre se ha hecho en los colegios la retentiva, de intentar retener información que no nos va a valer para nada en cuanto hagamos el examen. No, esto es muy diferente. Para mí, imitar y ejercitarse, para mí es muy importante. A mí me funciona mucho mejor. De la gente, creo yo. Bueno, tú que estudiaste Bellas Artes, aunque de bello se quedó poco, pero bueno. Un poco. Creo que allí se ejercita mucho. Las bellas eran las artes, no yo. Creo que allí se usa mucho, ¿no? El tema de emular obras, ¿no? Sí, de hecho, bueno, yo empecé a dibujar copiando los cómics. Era una manera de empezar a aprender a dibujar, copiando las viñetas de los cómics que leía. Y después, en Bellas Artes, se hace lo que se lleva haciendo desde los talleres renacentistas, en los que el alumno, el discípulo, copiaba las obras del maestro. Supongo que todos sabéis que hay dos versiones actuales de la Mona Lisa, por ejemplo. Sí. Una hecha por exactamente, una hecha por el Leonardo da Vinci y otra por su discípulo. Y a mí personalmente me parece mejor la del discípulo. Pero bueno, ¿Y a mí? De historia. ¿Y a mí? Pero bueno, el caso es que se hace mucho ese ejercicio. De hecho, en el primer año de Bellas Artes nos decían que nos fuésemos al museo y copiásemos cuadros. Que se aprende de la pincelada, de la luz, del color, de la composición, de todo. Y eso es aplicable totalmente a la fotografía, pero vamos, directamente extrapolable. Te pones a analizar las fotos de tal o cual autor que te gustan, estudias su luz, su color, su composición y no sé qué, copias su estilo, su manera de hacer fotos y aprendes mogollón. Después ya quédate con lo que sea para incorporar tu trabajo. Aquí Boro escriba que tengamos una influencia más pegada de un autor. No es que lo copiemos, más seguimos sus ideas. Si esto es copia y plagio, todos somos culpables de ello. No lo estamos plagiando. Una cosa es copiar, ya lo hemos explicado antes. Una cosa es copiar y otra cosa es un plagio. El plagio te está haciendo tuya su obra y eso no es así. Yo puedo hacer una copia para mí, para ejercitarme, para 1000 cosas, para sacarla en papel y ponerla en mi salón. Pero no puedo ir presentarme a un concurso o mandar una revista o en un libro y decir que esa foto es mía. No, sí, la he hecho yo, la foto. Ni la idea es mía, salvo dar al botón y copiar lo que he visto, salvo eso, el resto no es nada mío. Eso es el plagio. Entonces, no tenemos que levantar toda la mano. Podemos copiar, podemos emular, podemos, que es lo que estamos hablando. Pero el plagio ya es diferente. No tiene nada que ver el plagio. Es algo ya que hay que tener mucha cara para apropiarte de una obra. Bueno, volviendo al tema. Seguimos. Un psicólogo que conocí yo hace poco, al escribir esto, que es canadiense, se llama Albert Bandura, estudió y catalogó esa forma de aprendizaje que todos hemos asimilado desde bien pequeñitos en 5 pasos que podemos aplicar también en la fotografía. Y todo esto tiene un orden. Lo primero que hacemos es observar, sin darnos cuenta, ya sea de manera activa o de manera inconsciente, cuando estamos mirando otras cosas y algo nos llama la atención, pero lo primero que estamos haciendo es mirar, observar. Siempre estamos buscando algo que nos llame la atención. Y en cuanto localizamos algo que nos despierta, ¿qué pasa, Carlos? Pues pasamos al siguiente punto, ¿no? De observación, pasamos a la atención. Es decir, tenemos mucho interés en eso, empezamos a analizarlo para descubrir lo que podemos aprender de él, lo que podemos sacar de él, cómo lo ha hecho, de dónde ha sacado la temática, la inspiración. Es decir, intentamos extraer toda la información posible de este algo que nos ha llamado la atención. Como esto es un programa de fotografía, pensad siempre en cualquier foto que nos guste. Es decir, primero, como has dicho tú, vemos una foto que nos gusta y ahora la atendemos, centramos nuestra atención en ella e intentamos sacarle toda la información posible. Y ya pasamos al siguiente punto. Pasamos al siguiente, que es la retención. Nuestra cabeza funciona después de sacar toda esa información, lo que intenta es retener toda esa información para luego intentar duplicarla, intentar plasmarla de la mejor manera, de la manera más parecida a aquello de lo que nos llamó la atención, ¿vale? Con todo eso que hemos aprendido, como ha dicho Carlos, de sacar toda esa información, de analizar bien lo que hemos visto, usar la cabeza, usar esa retención, usar esa información que has asumido para intentar sacar, pues en este caso, la foto que te gustó en ese momento y ejercitarte. Bueno, ya después pasaríamos al siguiente punto, que sería la reproducción. Es decir, hemos observado una foto que nos gusta o el trabajo de alguien que nos gusta, hemos sacado la información, hemos retenido todo lo que hemos podido y ya esos conocimientos adquiridos los aplicamos en hacer una nueva obra diferente a la de otros autores o a la de autores en el que nos hemos inspirado precisamente. Y ya el último paso, el quinto, ¿no? Sería observación, atención, retención, reproducción y luego tenemos pues la motivación. Ya cuando tenemos todo eso y ya estamos intentando sacar de nuestra cabeza lo que hemos aprendido, lo bueno es estar motivado para mejorar y entender todos los puntos por los cuales nos gustaba y nos llamó la atención. Tanto que incluso se puede llegar a mejorarla.
O sea, aprendemos tanto que podemos llegar a mejorarla. Cuando llegas a un momento que dices, ya, he llegado a donde quería llegar, incluso puede ser que se te ocurran ideas nuevas, la puedas mejorar. Y eso ya lo has sacado de ti mismo. O sea que en esto se basa casi todo, o en todo el aprendizaje por imitación, ¿vale? En estos pasos. Sí. Los beneficios ya lo hemos ido diciendo, o sea, comprender la técnica, el proceso creativo de las personas, detectar qué funciona y qué no en fotografías de otro, pero, como siempre, hay un límite, es el de no quedarse ahí. No simplemente copies la foto que ha hecho otro, el estilo de otro, la técnica de otro, sino que usas lo aprendido para incorporar tu manera de trabajar y crear tu propia obra. Cuando hagas una foto que copie exactamente la de otro que has utilizado para aprender, yo siempre recomiendo que se mencione la fuente. David, por ejemplo, siempre dice, bueno, esa foto de la pita que había al principio la hice copiando una foto de Benita. No tienes ningún problema en decirlo. No has dicho, no, esto es una creación mía, fijad qué original, qué creativo soy. Porque claro, eso en realidad hasta que no pasas de copiar a inspirarte o a homenajear, no es tu obra lo que estás mostrando. Realmente es la obra de otro. El aprender copiando tiene tanto cosas buenas como malas. Por ejemplo, lo bueno. Permite experimentar sin miedo al fracaso. Claro, vas a hacer una cosa que sabes que funciona. Si falla es porque en algún momento del proceso has cometido algún error o has hecho algo mal. Que también se aprende al subsanarlo. O sea, todo va como una escalerita, vamos peldaño a peldaño, mejorando hasta que conseguimos lo que... Y luego pues te abre la puerta a reinterpretaciones. Cuando llegamos, como he dicho, a ese nivel, ya puedes, ya das rienda suelta y dices, bueno, ya he llegado, a ver ahora qué puedo sacar yo. ¿Qué punto le puedo dar yo a esta obra para que sea un poquito mía? Un poquito solo. O sea, bueno, lo malo de copiar es, lógicamente, llegar a estancarse. Si lo único que haces con tu fotografía es copiar las fotografías de otro, pues no vas a sacar nada nuevo y tuyo. Aprenderás mucha técnica, ¿vale? Sabrás mucho de color, de composición y tal, pero no harás nada que sea realmente tuyo. Y eso implica falta de autenticidad en tu trabajo. No es nada original, todos son copias. Así que no os quedéis ahí. Y por supuesto, tened cuidado porque puede convertirse en plagio si no se da crédito o si no es suficiente diferente lo que hacéis a la obra original. Y ya hemos dicho que plagio es malo. Está mal plagiar, está mal robar, mal. Plagio mal. Y después, bueno, también hay otra cosa, ¿vale? Que puede ocurrir y que no os sintáis mal por ello. Es el hecho de que intentar ser creativos y ser originales es una cosa muy relativa, ¿vale? Porque depende mucho del bagaje visual y de los conocimientos que tengas sobre tal o cual disciplina. Alguien que está empezando a aprender fotografía puede llegar a creer que una foto que ha hecho es realmente original y creativa. Y otro con más experiencia la ve y dice, esto no es ni original ni creativo, esto ha sido hecho cientos de veces por otros fotógrafos antes que tú. Pero no hay que sentirse mal, es una parte del proceso. No estamos realmente copiando. Pero es una idea tuya. O sea, está bien. Sí, claro, está bien. Porque se te ha ocurrido a ti. ¿Te parece a la de otros? Aunque existan, se te ha ocurrido a ti. Vale, no pasa nada. O sea, no sintáis mal si alguien con más experiencia o más recorrido que vosotros en fotografía os viene y os dice, esta fotografía es igual o se parece mucho a la foto de no sé qué. De hecho, sentiros satisfechos porque habéis hecho una fotografía que se parece a la de alguien que tiene mucha más experiencia que vosotros, normalmente autores consagrados. Es algo de lo que sentirse orgulloso. Sin saberlo, he hecho una fotografía que se acerca a lo que hacía este autor y por lo que es reconocido este autor. Eso mola, ¿vale? Entonces no hay que preocuparse de eso. Exactamente. Bueno, Javi dice que a un artista le gusta decir que X es cosa suya, aunque su bagaje se haya formado aprendiendo de los demás. Es que todos los artistas se han formado aprendiendo de los demás. Sí, la creatividad no es más que coger cachos de otras cosas que has visto y juntarlas para crear una cosa nueva. Una cosa diferente, mejor dicho, no nueva, ni siquiera. Algo diferente, algo tuyo. Y claro, has tenido muchos maestros detrás. Es como si dijéramos que un matemático que ha podido descifrar una de las ecuaciones estas que hay rarísimas y llega un matemático y la resuelve y dice, no, es que el mérito se tiene que llevar tú un maestro que te enseñaron a hacer ecuaciones. No, hijo, no de eso nada. Todos tenemos maestros detrás y ya lo que saquemos de ahí es genuinamente nuestro y no tiene nada de malo. Copiar a otro maestro y decir que es tuyo. Eso ya no. Copiar la fórmula y decir, no, es que esta fórmula la creé yo. No, la fórmula esta la ha creado otra persona antes que tú. Tú has aprendido esa fórmula y ahora la puedes aplicar en otras cosas para seguir avanzando. Es decir, apoyarse en el trabajo de otros para seguir creciendo. Eso es inevitable. Para ser los primeros en hacer algo tendríamos que crear una disciplina nueva. Bueno, pues, libro que os recomiendo leer, que es muy interesante. Se llama Roba como un artista, de Austin Kleon. Es un libro cortito, con muchas imágenes, textos cortitos y letras bien grandes. Se lee súper rápido
rápido y es súper interesante. Y básicamente se basa en todo lo que hemos ido hablando. Es que ningún artista tiene una obra original propia nueva, a no ser que haya inventado una nueva técnica o disciplina. Que todo trabajo creativo se basa en el trabajo de otro. Es lo que hemos estado hablando. Y en resumen, ¿vale? De todo esto es diferenciar entre copiar, que se utiliza mucho en el arte, por ejemplo, en fotografía, que yo sí considero una disciplina artística, pero que puede ser mal visto si no se da crédito. Imitar sería replicar la obra o el estilo de otro con fines de aprendizaje, es decir, es copiar para aprender. Inspirarse es tomar elementos de otra persona para adaptarlos a tu estilo personal, a tu trabajo, tiene más de ti que de esa persona. Homenajear ocurre al contrario. Coges el trabajo de una persona y lo modificas. Hay más del trabajo de esa persona que tuyo propio. Y plagiar es robar. Y por supuesto, copiar para aprender permite comprender técnicas y procesos creativos y es muy útil, es una muy buena manera de aprender, pero no hay que quedarse ahí. Y hay que atribuirle el mérito a quien lo tenga cuando sea necesario atribuirlo. Y para ir terminando. ¿Qué pasa si nos copian una foto a nosotros? ¿Qué hacemos? ¿Le tiramos una piedra o nos sentimos orgullosos de tener un trabajo tal que haya gustado tanto a alguien que lo haya querido copiar o emular? Hablamos de copiar o emular, no de plagiar. Vamos a ir separándolo, ¿vale? O sea, si vemos en las redes a alguien que ha subido una foto muy parecida a la nuestra, quizás en un momento dado nos dé un tic, pero a lo mejor tenemos que tirar de ego en ese momento y decir, oye, qué guay, ¿no? Ha hecho una foto que se le puede comentar, oye, esta foto está inspirada en mi trabajo, y dice que sí, oye, pues me alegra que te haya gustado mi trabajo. Es motivo también para sentirse bien. O sea, hablamos de una foto que tú has hecho y que la haga otro parecida a la tuya, no de coger tu imagen y ponerle la firma de otro, ¿sabes? Y publicarla como si fuese tuya. Eso no. Estamos hablando de que cuando imitan tu propio trabajo es algo de lo que en ocasiones nos deberíamos sentir orgullosos. Básicamente la conclusión de todo esto es que copiar es una buena manera de aprender y nos sirve para crear trabajos nuevos. Pero cuidado de no traspasar la línea del plagio. Y para terminar, pues dejamos la pregunta abierta para que nos respondáis en comentarios, en redes sociales o en el podcast o en el directo aquí en los comentarios, donde queráis, si habéis copiado el trabajo de otros alguna vez y por qué lo habéis hecho. O si tenéis la experiencia de que os han copiado alguna vez un trabajo, algún caso, anécdota relacionado con todo este tema que hablamos. Bueno, para terminar ya, la última sección ya no es una sección ni nada, simplemente que suprimimos el tema de la frase de la semana para terminar, cerrar cada programa con una frase fotográfica relacionada con el tema del que estamos hablando. En esta ocasión, 2. ¿Cuál es la primera? La primera dice, el principal instrumento de un fotógrafo son sus ojos. Por extraño que parezca, muchos fotógrafos eligen usar los ojos de otro fotógrafo, sea del pasado o del presente, en vez de los suyos. Estos fotógrafos están ciegos. De Manuel Álvarez Bravo. Y bueno, la otra frase, que a mí me gusta también mucho, es de José Manuel Navia, y dice, en lugar de gastar tu energía en evitar que te plagien las fotos, gasta tu energía en hacer fotos que otros quieran plagiar. Y eso mola. Bueno, mola mucho. Me acaba de venir a la cabeza un tema en el que estoy metido ahora mismo, que un periódico de aquí de mi ciudad, de Ceuta, ha cogido una fotografía mía y la ha utilizado en 2 artículos sin pedirme permiso y firmando como fotografía el nombre del periódico. ¿En serio? Sí. Saca de los cuartos, tío. Estoy metido en el tema, ¿no? Por el momento han retirado las 2 fotografías, las han sustituido por otras. Pero también en el email va una facturita que por el momento no me han pagado y me la van a pagar. Y cuando termine todo el caso, haremos un programa contando todos los pasos que he seguido. Creía que iba a decir una mitad de comer o algo. Pues podría, porque, claro, les he pedido mucho más dinero del que pediría si me hubiesen pedido la fotografía. Si me hubiesen pedido la fotografía, le hubiese dado. Es posible que se la hubiese cedido, porque conozco a gente del periódico ese. Sí. Y si las hubiese vendido, hubiese sido un precio dentro del mercado. Como me las han robado sin permiso, les he pedido el triple de lo que pediría en esos casos. Y como no me lo paguen, vamos a ir a un juicio que no hace falta procurador ni nada. No me acuerdo el nombre técnico que se llama. Y en el que me van a tener que pagar mucho más de lo que les estoy pidiendo. Ya os contaré toda la historia a ver cómo ha salido todo, ¿vale? Ya está muy bien, ¿no? El programilla. Yo creo que hemos aprendido mucho. Total, para despedirnos ya, recordaros que esto se emite en directo todos los jueves a las 8 y una semana después en formato podcast, una versión un poquito más reducida en casi todas las plataformas. No os olvidéis darle a like, compartir y si os quedáis con ganas de más, siempre os podéis hacer miembros del canal de YouTube por 5 euros al mes, que tenéis mucho contenido exclusivo y muy, muy interesante. El programa de este martes, concretamente, fue súper interesante. Nada más que añadir, muchas gracias por habernos acompañado, haber participado en el chat y por apoyarnos de tantas maneras como lo hacéis. Nos vemos, que disfrutéis de la fotografía. Adiós. Buena luz a todos. Chao.